Bueno, pues vamos a continuar con la resolución de 3 ejercicios que están en la caja de comentarios de este video y que tienen que ver sobre todo con dos de los temas que vimos en la videoclase anterior relativa a la crisis de la física clásica. Y en esta ocasión vamos a resolver ejercicios relativos al efecto fotoeléctrico por un lado y por otro al decaimiento radiactivo. Entonces, bueno, los enunciados de los ejercicios se encuentran, como ya dije, en la caja de comentarios. Vamos entonces a resolver el primer ejercicio, el cual, bueno, tiene por enunciado el siguiente. El tritio nos da la vida media de 12.26 años y nos preguntan al cabo de cuánto tiempo un kilogramo de este isótopo habrá reducido su actividad radiactiva a la tercera parte si su actividad inicial es de 10 curies. Recordemos que un curie es una desintegración por segundo. Entonces vamos a la resolución del primer ejercicio. Entonces tenemos un tiempo de vida media de 12.26 años. La actividad inicial, R0, es de 10 curies o desintegraciones por segundo. Y nos preguntan en qué tiempo la actividad va a ser igual a la tercera parte de la actividad inicial. O sea, este tiempo para el cual la actividad se reduce a la tercera parte. Recordemos breve y rápidamente que la actividad en función del tiempo, comenzando en un valor inicial de un elemento radiactivo, decae de manera exponencial. Cuando cae exactamente o decae a la mitad, tenemos entonces el tiempo de vida media, que es este valor, en el caso del tritio, de 12.26 años. Es decir, el tritio después de 12.26 años disminuye su actividad a la mitad. Sin embargo, si quisiéramos conocer en qué tiempo lo disminuye a la tercera parte, pues esta sería la forma de encontrarlo si tuviéramos el gráfico. Como no lo tenemos, bueno, tenemos que recurrir al modelo matemático. Recordemos que la actividad a cualquier tiempo de una muestra radiactiva es igual a la actividad inicial, R0, por la exponencial de menos lambda, la llamada constante de decaimiento, por el tiempo. Recordando que lambda es igual al logaritmo de 2 entre el tiempo de vida media. Bueno, el logaritmo de 2 es aproximadamente 0.69, tiene otros decimales, vamos a quedarnos nada más en 2, entre el tiempo de vida media. Por lo tanto, observemos que para poder aplicar este modelo matemático es indispensable calcular primero la constante de decaimiento radiactivo lambda y posteriormente ver cuál es la relación de R y R0. Entonces, vamos a continuación a reescribir esta ecuación con los valores que ya tenemos de entrada en el ejercicio. Entonces, la actividad R nos dicen que tiene que ser de la tercera parte de la actividad inicial. Por lo tanto, en R sustituyo R0 sobre 3 es igual a R0 por E, y lambda, pues lo podemos de una vez calcular. 0.69 entre 12.26 años. Entonces nos va a quedar años a la menos 1. Y bueno, pues tomamos el abaco, la calculadora física, digital, teléfono celular, etcétera, lo que tengamos a la mano. Si no tuviéramos nada a la mano, pues hay que aplicar el algoritmo de división que nos vienen enseñando desde la primaria. Y entonces lambda es 0.056 años a la menos 1.
observemos que lambda tiene unidades de tiempo inverso. A veces la actividad radiactiva se da en segundos, meses, años, miles de años, etc. Bien, entonces, observemos que, aunque nos dicen que la actividad inicial es de 10 Curie, podría ser 1, 100, 1000, etc. Como aquí lo que nos interesa es la proporción, pues entonces no le hacemos mucho caso a esto porque nos interesa solo la proporción, pero vamos a ponerlo y verán que es equivalente. Entonces aquí escribo 10 curies, R0 entre 3 es igual a 10 curies de la actividad inicial por E a la menos, ahora sí, 0.056 años. Voy a abreviar como A nada más para que no se sobrecargue por el tiempo. Y lo que les decía, la actividad, como está en términos de la actividad inicial, 10 y 10 se cancelan y nos queda que un tercio es igual a E a la menos 0.056 años a la menos 1 por el tiempo. Vamos a aplicar la propiedad que comentamos en la videoclase de teoría relativa a los exponentes. Si tengo 10, 1, entre E a la menos A, esto es equivalente a tener E a la A. Entonces aplicamos esta propiedad y entonces vamos a tener, si quiero pasarlo a positivo, lo envío de numerador a denominador y el 3 lo envío está en el denominador al numerador. Por lo tanto, E, ahora ya con signo positivo, 0.056 años a la menos 1 por el tiempo es igual a 3. Entonces, esta es la simplificación que tengo. Y como me están pidiendo el tiempo en el cual la actividad se reduce a la tercera parte, lo único que tengo que hacer entonces es aplicar el logaritmo natural. También es una propiedad que vimos y que dijimos que no la vamos a demostrar, nada más la vamos a utilizar. Logaritmo natural de E a la exponente A es simplemente A. Esta es una propiedad de los logaritmos. Por eso si observan como el logaritmo es la función inversa de la exponencial, vean que en las teclas de la calculadora generalmente está 1 como logaritmo y se activa la exponencial o viceversa con la función inversa, porque son matemáticamente funciones inversas. Por eso al aplicar el logaritmo sobre la exponencial, me regresa el exponente. Y entonces, cuando aplico a esta ecuación en ambos lados, porque como es una ecuación, si no, pues se altera la ecuación, el logaritmo natural a este lado, pues me va a quedar sencillamente 0.056 años a la menos 1, que multiplica el tiempo, y eso es igual al logaritmo de 3. Por lo tanto, ya puedo despejar el tiempo en el cual la actividad de la muestra de tritio se reduce a la tercera parte. Y ese tiempo es igual entonces al logaritmo natural de 3 entre 0.056 años a la menos 1. 1 entre año a la menos 1 me va a quedar años. Entonces, bueno, ahorita sí ya lo vamos a escribir completo para saber a qué se refiere el resultado. Entonces tomamos ábaco, calculadora que tengamos a la mano, aplicamos logaritmo natural en la tecla que generalmente está así y aledaña a la función exponencial. Entonces, logaritmo natural de 3 entre 0.056 y esto nos da como resultado 19.61 años. Significa entonces que a los 19.61 años la actividad de una muestra, que en este caso es tritio
que tiene una vida media de 12.26 años, se va a reducir a la tercera parte. Esto es muy importante en los elementos radiactivos porque nos permite más o menos saber, bueno, no más o menos, nos permite con precisión saber cuál es su tasa de radiactividad después de un periodo de tiempo. El problema con muchos elementos radiactivos, como el uranio natural o algunos elementos como el plutonio que se generan en los reactores nucleares, pues tienen vidas medias de miles o millones de años. Entonces, la actividad de cada uno de ellos pues tarda muchísimo tiempo, de manera que si por ejemplo tenemos un fragmento de algún elemento radiactivo cuya vida media sea de 1.000.000 de años, pues tendríamos que esperar 1.000.000 de años para que su actividad bajara a la mitad. Sin embargo, hay otros isótopos que se usan, por ejemplo, en la medicina, en la biología, los radiofármacos, que se inyectan a personas o plantas como trazadores. Entonces, en una pantalla fosforescente, pues se ve la actividad. Se usan en ese caso elementos que tengan una vida media de unas cuantas horas, máximo días, para que pues el organismo, sobre todo si es una persona, pues pueda desechar ese elemento y no se quede ahí muchísimo tiempo, que no tarde, por ejemplo, años en degradarse esa muestra radiactiva y se pueda quedar en los tejidos. Bien, entonces esa fue la resolución del primer ejercicio. Vamos a pasar a los siguientes, en donde aquí estaremos utilizando primero la expresión de la energía de Planck. Recordemos, la energía de Planck es directamente proporcional a la frecuencia y hay una constante de proporcionalidad que es la constante de Planck. Y en el tercer ejercicio estaremos utilizando la expresión encontrada por Einstein para el efecto fotoeléctrico. Bien, entonces vamos a pasar al segundo ejercicio, el cual nos pide encontrar la energía de Planck. El segundo ejercicio nos pide la energía de Planck. Una pinta, vamos a ver si esto se... Recordemos, es igual a H, que es la constante de Planck por la frecuencia, donde H es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y nos lo piden para una señal electromagnética que tiene una frecuencia de 1 por 10 a la 9 Hz o 1.000 millones de Hz. Entonces, sencillamente aquí es nada más sustituir y resulta que la energía de Planck es la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, por la frecuencia de la señal, 1 por 10 a la 9 Hz. Recordemos que un Hz es igual a segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. Por lo tanto, segundos y segundos a la menos 1 se cancelan y solamente nos quedan joules. Es lógico porque estamos buscando energía, nos tiene que salir una unidad de energía. Entonces, la energía de Planck es 6.626 multiplicado por 1, queda igual, por 10 a la menos 34 más 9, y estos son joules. Podemos finalmente simplificar a 6.626 por 10 a la menos 25, porque son menos 34 más 9, signo negativo. Y entonces esta es la energía de Planck de una señal electromagnética de 1.000 millones de Hz. Entonces vemos que la energía de Planck es muy pequeña para el mundo
macroscópico en el que vivimos. Por eso muchos de los efectos cuánticos solo se ven en el mundo de los átomos, a veces ni siquiera en el de las moléculas, porque esas en grandes conjuntos, como vimos el semestre pasado, en la parte de termodinámica, pues en grandes conjuntos los puede describir muy bien la teoría de probabilidades y la mecánica estadística. Pero en el mundo microscópico, como son pequeñas energías, pues no es muy fácil de detectarlas. Bien, finalmente vamos con el tercer ejercicio, en donde tenemos que aplicar las cuestiones relativas al efecto fotoeléctrico. Entonces, en este tercer y último ejercicio, vale la pena recordar antes la descripción del efecto fotoeléctrico. Entonces, rapidísimo, recordemos que el efecto fotoeléctrico es que ciertos materiales, cuando incide sobre ellos una determinada radiación de cierta longitud de onda o determinada frecuencia, sucede que no se activa la fotoemisión, es decir, esta radiación podría ser muy intensa y sin embargo por su frecuencia no desencadenar la fotoemisión. Sin embargo, otra frecuencia, otra señal con una frecuencia más alta, tal que F1 es mayor a F0, podría esta sí desencadenar el proceso de movimiento de cargas. Y recordemos que con movimiento de cargas la corriente eléctrica es diferente de cero, y entonces aquí sí activar el amperímetro, y al desencadenar la fotoemisión decimos que para esta frecuencia se manifiesta el efecto fotoeléctrico. Bien, generalmente es a frecuencias relativamente altas. Bien, eso es entonces el efecto fotoeléctrico, y lo que hizo Einstein fue describir el efecto fotoeléctrico en términos de la energía cinética de los electrones. Entonces, si graficamos la energía cinética en términos de la frecuencia, lo que encontró Einstein, y que coincide con la evidencia experimental, es que la frecuencia de activación del efecto fotoeléctrico es diferente para cada material. Una es para el aluminio, el cobre, el potasio, etc. Entonces, Einstein propuso que hay una frecuencia que le llamó F0 o FU, una frecuencia umbral. Entonces, F0 es la frecuencia umbral. Tal que si se alcanza esa frecuencia, vamos a decirlo de manera simple, los fotones golpean a los electrones, pero la velocidad de estos es igual a cero. Sin embargo, cuando la frecuencia es mayor a la frecuencia umbral, entonces se activa el proceso de fotoemisión, porque al golpear los fotones a los electrones del material, les da una velocidad diferente de cero. Y entonces, en este caso, tenemos una recta, y habíamos comentado que si prolongamos esta recta, obtenemos un valor que se llama la función trabajo, que es la energía o trabajo necesario que se debe hacer para comenzar el proceso de fotoemisión. Apenas comenzar, hay que superar este valor de frecuencia para que tengamos electrones con energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Si la velocidad de los electrones es 0, entonces K es igual a 0, y estamos en este caso.
Entonces, ¿qué condición tenemos? Que si F es igual a F0, entonces observemos cuánto vale K. Esto implica, simplemente de ver la gráfica, que la energía cinética es igual a 0. Es decir, por eso se denomina frecuencia umbral. Si tenemos una frecuencia inferior o igual a F0, los electrones sencillamente no se mueven, no se activa el proceso de fotoemisión. Pero apenas, y hasta por lo más mínimo, superada esa frecuencia, entonces tenemos que los electrones adquieren una velocidad distinta de 0 y comienza el proceso de fotoemisión. Entonces, grosso modo, ese es el efecto fotoeléctrico. Vamos entonces a ver una aplicación en este tercer y último ejercicio. Entonces nos piden encontrar la energía cinética máxima de los electrones del potasio. Bueno, su símbolo es K, pero se puede confundir con este. Cuando incide un haz de luz ultravioleta, cuya longitud de onda es de 2500 por 10 a la menos 10 metros, o de una vez lo podemos simplificar, corremos 3 lugares, 2.5 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, esta es la longitud de onda correspondiente a la frecuencia umbral. ¿Por qué? Porque recordemos que la frecuencia para las ondas electromagnéticas y la longitud de onda están ligadas. Esa relación es la velocidad de la luz entre la longitud de onda es igual a la frecuencia. Por lo tanto, si quiero encontrar la frecuencia umbral, divido simplemente la velocidad de la luz entre esta longitud de onda que reportan en el problema, es la que vamos a encontrar. Bueno, entonces nos piden, bueno, ya tenemos la longitud de onda de el que va a incidir. Y nos dicen que, bueno, vamos a dejarlo así para que no confundir con tantos ceros. Y la frecuencia, entonces, el trabajo, perdón, la función trabajo es igual a 3.5 por 10 a la menos 19 joules. Por lo tanto, pues ya tenemos toda la información, nada más basta recordar que la energía cinética es igual a la energía de Planck, H por F, menos la función trabajo. Solo que en este caso, como no nos dan directamente la frecuencia, sino la longitud de onda, tenemos que escribir H por la velocidad de la luz entre la longitud de onda menos la función trabajo. Y entonces solamente nos queda sustituir los valores. Entonces, la energía cinética es igual a la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, esto dividido entre la longitud de onda incidente, que dijimos que es de 2.5 por 10 a la menos 7. Sí, esta es la longitud de onda incidente. Hace rato me había equivocado y dije que era la longitud de onda de la frecuencia umbral. No, la longitud, bueno, aquí ya no es necesario calcularla porque nos dan directamente la función trabajo. Y esto menos la función trabajo, que es de 3.5 por 10 a la menos 19 joules. Bien, entonces vamos a simplificar
multiplicando 6.626 por 3 entre 2.5. Esto nos da como resultado. Entonces vamos a simplificar de esta manera. Multiplicamos esta cantidad por 3, dividimos entre 2.5 y luego restamos con 3.5 de la función trabajo por 10 a la menos 19. Vamos también a simplificar los exponentes. Entonces 6.626 por 3 entre 2.5 nos da un total de 7.95 y vamos a simplificar los exponentes. 10 a la menos 34 menos 8 y aquí es menos 7, sube como más. Entonces, menos 34 más, aquí más 8 y más 7. Sí, aquí es más, ese fue un error. Pero estaban acá, menos 34 más 8 más 7. Entonces son, y aquí ya son, menos 3.5 por 10 a la menos 19. Y todo esto son joules. Entonces son menos 34 menos 15, con signo negativo es menos 19. Entonces la energía cinética es 7.95 por 10 a la menos 19 menos 3.5 por 10 a la menos 19 y todo esto son joules. Entonces restamos 7.95 menos 3.5 y eso nos da 4. Vamos a escribirlo acá. 4.45 por 10 a la menos 19 joules. Y este es entonces el resultado, es decir, la energía cinética de los electrones cuando con una longitud de onda de 2.5 por 10 a la menos 7 metros y una función trabajo de 3.5 por 10 a la menos 19, el potasio inicia el efecto fotoeléctrico. Entonces, esta es, como ven, una energía muy pequeña. Repito, por eso los efectos microscópicos no se ven en nuestro mundo, sino solamente se manifiestan y es posible medirlos en los átomos y en otras partículas más pequeñas. Esta energía de Planck, pues incluso con los instrumentos actuales, es muy difícil de medir porque pues es del orden de trillonésimas. Entonces, en nuestro mundo habitual, pues medimos más bien energías hacia las dimensiones grandes, miles de kilowatts, miles de joules, etc. Y entonces medir una trillonésima de joule, pues ya es complicado en forma técnica. Y bueno, en la mecánica cuántica y en la física contemporánea hay otras maneras de estimar esas energías tan pequeñas. Bien, entonces con esto terminamos los ejercicios correspondientes al tema de la crisis de la física clásica y nos enfocamos solamente a ejercicios de decaimiento radiactivo, energía de Planck y efecto fotoeléctrico. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente videoclase.